días, espero que estén muy bien. ¿Por qué no oramos al Señor pidiendo su bendición para escuchar su palabra? Así que digámosle: Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que tu Santo Espíritu nos dirija, que tu Santo Espíritu nos enseñe tu palabra y que, Padre, podamos salir con algo diferente, alguna actitud, algo, Señor, que quieras para nuestra vida, para nosotros. Y gracias porque estamos en esta etapa navideña, en esta etapa, Señor, donde podemos, pues, encontrar esos pasajes hermosos que hablan sobre la Navidad, sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendíganos, pues, Dios. Y gracias por Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hoy me van a tener un poquito amarrado porque voy a utilizar de cable. Así que, bueno, comencemos nuestro sermón, hermanos. Le he puesto el sermón el día de hoy, le he puesto de la simiente de la mujer. De la simiente de la mujer. Jesús viene de la simiente de la mujer. Fíjense que la Biblia pareciera que las mujeres... Yo creo que está haciendo un poquito de feedback con los... Sí, ok. Bueno, ya van a ir mejorando el sonido. Ok, fíjese que la Biblia pareciera que las mujeres no tienen un papel importante en la historia del pueblo judío debido a su cultura, ¿no es cierto? ¿No es cierto que mucha gente ha dicho que o Dios o el pueblo son machistas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque han relegado a la mujer y no se ve como que hubiese algo especial con las mujeres, ¿verdad? Pero no, eso no es cierto. Si usted se da cuenta, las mujeres juegan un papel muy importante en la historia, ¿sí? Comenzamos con Eva, ¿verdad? Un personaje sumamente importante. Bueno, sí, ahí estamos. Sumamente importante, ¿verdad? Y si ven, en el recorrido del pueblo judío vamos a encontrar a mujeres que, aunque fallaron, porque todos vamos a fallar, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el Señor iba restaurando, de tal manera que una de ellas se rió de las promesas de Dios, hablando de Sara, ¿verdad? Pero otras creyeron también, de tal manera que también ellas pudieron juntarse al pueblo judío, tener el mismo Dios y eso también poder ayudar, ¿verdad? Entonces, creo que la mujer juega un papel tan importante, y si ustedes vean la genealogía de Jesús, se van a dar cuenta que hay muchas mujeres ahí. Porque recuerde que la cultura daba la prioridad ¿a quién? Al hombre, ¿verdad? Pero si usted analiza la genealogía de Jesús, se van a dar cuenta que hay muchas mujeres metidas en la genealogía de Jesús. Fíjese que María, una adolescente, decidió ser la sierva del Señor. Porque así dijo, ¿no es cierto? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿verdad? Hágase conforme conmigo a tu palabra. Mujeres de esas necesitamos. La mujer es importante en las Sagradas Escrituras y Dios utilizará a la mujer para que de su vientre fuese el instrumento para el nacimiento del Señor Jesús. Sin duda, en la historia podemos ver mujeres valerosas, pero en su voluntad Dios eligió a una mujer para ser su instrumento para su Hijo. La segunda persona de la Trinidad tomará forma de hombre, como lo dice Pablo a los filipenses, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quiénes? A los hombres. Y para que él pudiera nacer, ¿qué tenía que pasar? Que una mujer fuese el instrumento de Dios para que el Salvador pudiera nacer. Yo quisiera que agarramos de punto de partida de este sermón Génesis 3:15. Vaya conmigo a Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque Génesis 3:15, hermanos, es sin duda uno de los pasajes más esperanzadores para todo ser humano. ¿Sabe que Génesis 3:15 es llamado el protoevangelio?
porque algunos teólogos afirman que es el primer anuncio del Evangelio. También ven la primera promesa de la venida del ungido del Mesías Salvador. Entonces, este pasaje va a cobrar relevancia debido a que el Mesías prometido vendría a este mundo. Pero ¿cómo sería esto? Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos algo importante, hermanos. Aquí vemos una promesa, la primer promesa del Mesías, que Él tendría que venir. ¿Y Él tendría que venir de dónde? ¿De la simiente de quién? De la mujer. Todos conocemos el contexto que está hablando Génesis 3, ¿verdad? Porque en Génesis 3 vemos la entrada del pecado y cómo la tentación, cómo esa consecuencia de la tentación tuvo ahí la gran importancia en este pasaje. Vea conmigo el versículo 1 de Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos aquí cómo la tentación empieza. Lo primero que hace la serpiente es cuestionar la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, sabe que tuerce el sentido de la palabra de Dios. No comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí? No, él había dicho que podían comer ¿de qué? De todo árbol, pero que había un árbol del cual no podía comer. Y es, hermanos, como aquel hombre que estaba siempre diciendo por culpa de Adán. Y por culpa de Adán estaba trabajando y estaba con la pala y le daba y la tierra estaba dura y decía por culpa de Adán, ¿verdad? Agarraba, no sé cómo le llaman ustedes, nosotros le llamamos el pico, ¿verdad? Con el que tienen que pegarle a la tierra, y cada vez que le pegaba decía, por culpa de Adán. Y ya su patrón ya estaba tan cansado de escuchar que cada vez que iba a trabajar esta persona decía, por culpa de Adán. O sea, por culpa de Adán estoy trabajando, pues. Por culpa de Adán estoy sufriendo, estoy sudando, por culpa de Adán, ¿verdad? Y un día le dijo, le voy a dar una gran lección a esta persona. Le dijo, ven para acá, yo voy de viaje, tú te haces cargo de mi casa, te haces cargo de todo lo que tengo aquí, de todos mis bienes. Si te quieres subir a mi caballo, te puedes subir a mi caballo. Si quieres dormir en mi cuarto, puedes dormir en mi cuarto, usar el jacuzzi, puedes usar la televisión de 100 pulgadas que tengo ahí, ¿verdad? Puedes usar mi carro último modelo, ¿verdad? Lo puedes usar. Pero nomás te voy a pedir una cosa, que de esta cajita no la puedes abrir, no puedes ver qué hay en ella. Pues bueno, se fue el patrón, ¿verdad? Su jefe, y él empezó a darse la gran vida. Se fue y dijo, hay que dormir en esas sábanas limpias, deliciosas para dormir, ¿verdad? Que espero que no se duerman ahí aquí, ¿sí? Pero ahí empezó a dormir. Después dijo, voy a ver un poquito de televisión, prendió la mega pantalla esa que tenía, ¿verdad? Vio su serie ahí toda completa de 10 capítulos. Y luego dijo, ¿qué hago? Ah, voy a ir a dar una vuelta en el coche que siempre había querido subirme a ese carro, ¿verdad? Ahí lo manejó a 200 kilómetros.
volvió y dijo, ¿y ahora qué hago? Voy a ir a la cocina, me voy a hacer un gran alimento, ¿verdad? De ese filete de carne que quiere comer ahorita saliendo, ¿verdad? De ese que usted le corta con el cuchillo y está jugoso, está rico, ¿verdad? Se lo preparó y dijo, ¿y ahora qué hago? Bueno, siempre he tenido las ganas de subirme a ese gran caballo, ¿verdad? Hermoso. Fue y se subió al caballo, lo corrió ese caballo, ¿verdad? Volvió a casa y dijo, ¿y ahora qué hago? Dijo, voy a descansar porque el día ha estado cansado, ¿verdad? Estaba cansado y estaba acostado y veía la cajita ahí. Ah, pero mi jefe me dijo que no la abriera. Ahí está bien. A los 5 minutos volvió a decir, ¿y por qué mi jefe me dijo que no la abriera? ¿Qué habría ahí? Y se levantó y la abrió. Y había un papelito que decía, si tú hubieras sido Adán o Eva, hubieras hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que en Adán y Eva está toda la maldad que nosotros conocemos. El pecado, sí entra el pecado ahí. Pero si nosotros hubiéramos estado en su lugar, lo mismo hubiese pasado. Por eso es que el hombre y la mujer, si se da cuenta, dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Bueno, agradable, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué pasó? Y tomó de su fruto y comió y dio también ¿a quién? A su marido, el cual comió así como ella. Hay palabras importantes: bueno, agradable a los ojos, árbol codiciable. Todas las cosas que nosotros necesitamos, todas las cosas que nosotros queremos, ¿no es cierto? Queremos todas las cosas que sean buenas, queremos que todas las cosas sean agradables a nuestros ojos, queremos que todas las cosas sean codiciables, ¿sí? Y nunca nos saciamos. Y es lo mismo que está pasando aquí. Comieron, pecaron, sí, pero hubo consecuencias, ¿verdad? El objetivo de Satanás, el blanco de Satanás era Adán, puesto que él tenía el señorío. Satanás manipuló a Eva para lograr su objetivo. Ahora, cada uno de los implicados aquí hay consecuencia, vaya conmigo. Verso 8, y oyeron la voz de Yahweh, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Varias cosas. Oyeron a Dios y ¿qué? Se escondieron. Cuando antes la relación con Dios era linda, era estable, era bonita, oír la voz de Dios era lo más agradable. Y ahora oyeron la voz de Dios y lo primero que hicieron fue esconderse. Y no solamente se escondieron de la presencia de Jehová Dios, sino que ellos respondieron, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? ¿Desde cuándo le tenemos miedo a Dios, hermanos? ¿Desde cuándo? ¿No es cierto que cuando vivimos nuestra vida normal y todo va bien, no pasa nada? Pero cuando hacemos algo, empieza el temor, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, la palabra de Dios es tan clara que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero nuestro orgullo, ¿qué nos hace? No confesar. Entonces, vemos aquí que el hombre y la mujer están experimentando cosas nuevas, como tenerle temor a Dios, pero un temor no reverente, sino un temor de miedo. Y dicen que estaban ambos desnudos y por eso se escondieron. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, escuche bien, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En pocas palabras, varones, yo no soy culpable, sino la culpable, ¿quién es? La mujer. La mujer que tú me diste. Y no lo escogió él, y no él dijo, esta es la mujer que yo esperaba, esta es la mujer que yo me imaginaba, igualito como cuando usted estaba de novio, ¿verdad? ¿Sí?
Pasaron los años y decía, ¿con quién me casé? Bueno, nadie le puso una pistola, espero, ¿verdad? ¿Sí? Por eso, jóvenes, hay que saber a quién escoger, porque va a estar contigo el resto de tu vida. Dicen que este es el primer pleito matrimonial, ¿verdad? ¿Se puede imaginar cómo se le quedó viendo Eva a Adán? No me quiero ni imaginar, hermanas, no me quiero ni imaginar. Yo creo que ese día no cenó a Adán, ¿verdad? O tuvo que ir a otro huerto, a otro árbol a sacar ahí la comida. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, a Adán le echa la culpa a Eva. Eva le echa la culpa ¿a quién? ¿Y la serpiente? Ya no había más, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Es un proceso natural del hombre. Culpar a otros de mis decisiones. Culpar a otros de mis errores. Es que él tuvo la culpa. Es que si no fuera así. Es que... Y nunca nos podemos confrontar nosotros mismos. Viene una serie de consecuencias, hermanos. ¿Cuáles son esas consecuencias? La mujer es afectada en sus partos y en su relación con su marido. El hombre es afectado al complicarse su función de señorear y el cansancio del trabajo, porque el trabajo cansa, ¿no es cierto? La serpiente es afectada como un animal del campo. La tierra cae bajo la maldición de Dios. Los animales sufren porque su Señor ahora los trata de otra manera. Y se inicia un proceso de muerte. Pero en todo eso hay una promesa, verso 16. Y a la mujer dijo, el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. En pocas palabras, hermanos, lo que está aquí es una luz de esperanza. En medio de toda de todo esto complejo, en medio de que entra el pecado, en medio de una situación tan complicada, Dios siempre da esperanza y Dios siempre da lo que necesitamos escuchar en ese momento. No te preocupes, va a haber una enemistad entre tu descendencia, que es la palabra simiente, semilla, ¿verdad? Entre los que vienen de la serpiente y los que vienen de la mujer. Tú vas a tratar de matarlo, pero el simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Ese es un golpe mortal. Y de aquí Génesis 3:15 es como un pincelazo al Evangelio, a lo que Cristo vendría a ser. Porque el Señor Jesucristo venció a la serpiente y todos sabemos quién es la serpiente, ¿verdad? Porque Apocalipsis lo menciona, que la serpiente antigua, ¿quién es? Es Satanás. Es Satanás. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo venció. En la resurrección de los muertos, el Señor Jesucristo venció. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado. Porque ya habían dicho que por medio de la simiente de la mujer vendría el Mesías. Ahora, qué hermoso es saber eso. Qué hermoso es saber que Dios tenía todo en control. El pasaje muestra que hay una pugna entre la simiente de la serpiente y la serpiente de la mujer. Un representante de la simiente de la mujer daría la victoria sobre la simiente de la serpiente. Esta es una profecía acerca de la victoria de Cristo alcanzada en la cruz del Calvario. Ahora, ayer les enseñaba a los jóvenes de que este niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Eso era importante, ¿por qué? Porque este niño nacería como cualquier otro niño, ¿sí? Pero eso también estaba profetizado. Vaya conmigo, por favor, a Isaías 7:14. Isaías 7:14 es uno de los pasajes más usados en la Navidad, porque habla del nombre que tendría, pero también habla de que se necesitaría una virgen, de que se necesitaría una mujer.
Vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice la Escritura: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fíjese qué importante es este pasaje. En el último sermón que nos dio nuestro hermano Gerardo Corpeño nos decía que cuando uno encuentra la profecía, hay que ver qué hay detrás de la profecía. Hay que ver el contexto sobre esa profecía, ¿verdad? Y eran tiempos difíciles para el rey Acaz. Para la nación eran tiempos difíciles. Y entonces Dios dice: te voy a dar una señal de que yo estoy con ustedes, de que yo los voy a proteger. Y el rey dice: no, yo no quiero señal. Pero aún Dios dice: yo te voy a dar una señal, porque es necesario que confíes en mí. Vea lo que dice el verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará, ¿qué dice? Señal. Yo te voy a dar la señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que Emmanuel nosotros sabemos por Mateo, que ahorita vamos a ir ahí, que significa Dios con nosotros. Dios está contigo, el Emmanuel está contigo, no importando cuál sea la circunstancia que tú estás viviendo, el Emmanuel estará contigo. Eso es lo que está diciendo la profecía. Pero vean la importancia de la mujer aquí mismo. He aquí que la Virgen concebirá. He aquí que la Virgen dará a luz un hijo. La Virgen, era importante la Virgen. Era importante, y recuerde que esta profecía tiene un primer cumplimiento y un segundo cumplimiento. El primer cumplimiento tenía que cumplirse ahí en el tiempo de Isaías. Algunos piensan que era el hijo de Isaías que iba a nacer, porque Isaías tenía una mujer joven, por eso dice la palabra virgen aquí. Y pareciera ser que la palabra virgen aquí en el hebreo es un poquito diferente, aunque es muy parecida al griego, porque aquí puede traducirse como doncella, muchacha, patoja. ¿Sí me explico? Pero también tiene un sentido de un poco algo sexual, aunque no le dé toda la importancia esta palabra, pero sí la palabra en griego sí le va a dar toda la importancia a la Virgen. Pareciera ser que lo que está diciendo aquí es que una jovencita, una doncella, es la que dará a luz un hijo, y ese hijo va a ser la señal de que Dios está con ellos. Porque ¿quién quiere tener un hijo en tiempos difíciles? ¿Quién quiere tener un hijo en tiempos de dificultades? Cuando a lo mejor hay un asedio, cuando a lo mejor ya no hay tanta agua, no habrá tanta comida, pero habrá una señal. He aquí, van a ser un hijo. ¿Sí? Y es curioso que Mateo va a reinterpretar esta profecía, porque sí tuvo que haber un cumplimiento inicial en el tiempo de Isaías. Pero vaya conmigo, por favor, a Mateo. Mateo 1:19. Recuerda que en Mateo 1:19 tenemos la historia de José, que José quería dejar a María, porque José era un hombre justo y no quería difamarla. Entonces quería José que la culpa dijeran es de José. No vamos a apedrear a María, porque ¿cómo es posible que una mujer estando desposada, cuando todavía no ha tenido relación sexual con su esposo, cómo es posible que salga embarazada? Y entonces, si es una mujer adúltera, ¿qué había que hacer? Apedrearla, ¿verdad? Entonces José, siendo él una persona justa, él determinó, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es dejarla secretamente para que me echen la culpa a mí y no se la echen la culpa a María. En México diríamos que se comió la torta antes del recreo, ¿sí? Pero no, porque el Espíritu Santo estaba trabajando en la vida de María, pero también trabajaría en la vida de José. Vea lo que dice el verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, dice, que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas
recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se da cuenta? Ante esta profecía dada por el profeta Isaías 700 años antes, Mateo viene, la reinterpreta y cumple en el niño que nacería. Estas palabras son dadas a José, ¿verdad? Porque este hombre era justo. Pero lo que me llama la atención son varias cosas. Agarra la profecía de Isaías y dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una, ¿qué? Virgen. Y aquí, hermanos, la palabra virgen sí es una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales. Sí es esa palabra. Sí, también pudiera ser una chica, una muchacha también, pero aquí sí está dando el énfasis en eso. Dice: he aquí una virgen concebirá y esa virgen dará a luz un hijo. ¿Se da cuenta de la importancia de la simiente de la mujer? ¿Se da cuenta? Tal vez Dios, porque lo que vamos a hablar el 24 es que no hay nada imposible para Dios. Y tal vez Dios pudo haber mandado a Jesús sin necesidad de una mujer. Pero era necesario que una mujer interviniera. Era necesario que una mujer estuviera ahí, porque ya lo había dicho que Génesis 3:15. ¿Sí? Ahora, queridas damas, ustedes tienen un privilegio que el hombre no puede tener. Llevar en su vientre 7, 8, 9 meses a un niño, una niña. ¿Sí? Es un privilegio. Aunque hoy en día la sociedad esté vuelta de cabeza y ahora quiere que los hombres puedan experimentar eso. No, porque eso no es natural, porque eso no es de Dios. Eso Dios no lo hizo así. Pero ¿qué es entonces? La importancia, mis queridas, de que ustedes sepan de que el llevar el vientre a un hijo es un gran privilegio. Como María. María era una chica de ¿qué? 12, 13, 14, 15 años. ¿Sí? Y ya estaba experimentando eso. Era una chica que Dios la agarró para ser el instrumento. Fíjense que la religión tradicional ha llevado a María a puntos donde la Escritura no habla de eso. Porque si ustedes leen el Magnificat de María, en Lucas capítulo 2, van a encontrar que María hace una confesión y ella necesita a su Dios Salvador. ¿Sí? María nunca quiso tener un lugar que la han puesto hoy en día. Lo que sí podemos decir de María es que era una gran sierva del Señor, porque ella misma lo dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No había la manera de cómo huir, no había esa manera. Ella estaba dispuesta a hacer la voluntad del Señor. En estos dos textos, hermanos, hemos visto la importancia de la mujer y el énfasis de Mateo que debe ser una virgen. Y es por ello que el Señor Jesucristo vendría por medio de la simiente de la mujer. El Emmanuel estaría con nosotros y su presencia nos acompañará todos los días de nuestra vida. Ahora, vean, hemos agarrado Génesis 3:15. Hemos agarrado Isaías capítulo 7. Hemos ido a reinterpretar lo que Mateo estaba hablando en Mateo, ¿verdad? Ahora vayamos al apóstol Pablo. Vaya conmigo a Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 4. Un texto hermoso para mí, un texto que debemos siempre recordar, y máximes en estas fechas, porque el apóstol Pablo tiene en claro lo que está sucediendo. Dice el versículo 4 y el versículo 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino ese tiempo cumplido,
ese cronos de Dios, ese tiempo cumplido, cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, escuche bien, ¿nacido de qué? De mujer, y nacido bajo la ley. Para Pablo era claro algo, que Dios siempre tiene sus tiempos exactos. Esto me recuerda a cuando Sara y Abraham tuvieron a Isaac, ¿recuerdan? ¿Sí? En el tiempo señalado, dice. No en el tiempo de Abraham, no en el tiempo de Sara. Porque si por Abraham fuese, el tiempo de Abraham era al año, ya, a los 9 meses, rápido. No, pasaron unos años, de tal manera que la misma fe de Sara tuvo que ser probada, de tal manera que Sara se reía de las promesas del Señor cuando escuchaba a la gente decir, es que Dios dijo que Sara va a tener un hijo. Y Sara se reía, ¿verdad? Y decía, ¿cómo es posible que yo, a mi edad, pueda tener un hijo? Pues pasa, hermanos. Si usted hubiera sido Sara, hubiera hecho lo mismo. ¿Sí? Y reído hubiera sido lo mínimo que hubiera hecho. Mire, es importante entender los tiempos de Dios. Es que los tiempos de Dios no son tus tiempos. Es que Dios, ¿cuándo vas a actuar? En el tiempo de Dios. Es que, Señor, ¿por qué no haces esto? En el tiempo del Señor. Y dice la Escritura aquí en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, escuche bien, nacido ¿de qué? De mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer tenía que ver con las mismas palabras, como Juan había nacido también de su madre Elizabeth. Igual Jesús tenía que nacer de un vientre. Muchos le hablan de esto del nacimiento virginal de Jesús, ¿verdad? Sí se necesitaba una mujer para que el Señor Jesús naciera. Y bajo la ley quiere decir que también Jesús nació siendo él un judío y que cumplía la ley perfectamente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vea lo que dice el verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. La palabra redimir, hermanos, hay 3 palabras en griego. Agorazo, exagorazo y lutro. ¿Sí? La palabra que se utiliza aquí, exagorazo, tiene que ver con comprar algo y dejarlo en libertad. Eso es lo que tiene que ver. Y lo que está diciendo que Él vino ¿qué? A comprarnos, a redimirnos para darnos ¿qué? La libertad. Y ya no estar bajo la ley, sino poder darnos la libertad. Y dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Todos somos hijos de Dios. Adoptados, pero todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Todos los que hemos creído en este principio, todos los que hemos creído que Jesús vino, nació, creció, murió, resucitó para darnos vida. Todos somos hijos de Dios adoptados. Cuidado porque hay gente que piensa que es hijo de Dios y no lo es. Y eso es algo tremendo, ¿verdad? Es que yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Es que Él me creó. No, Él es tu creador, no es tu padre. ¿Sí me explico? Es muy diferente. Pero usted puede ser un hijo de Dios, ¿verdad? Usted puede ser ese hijo de Dios. Hemos estado viendo, hermanos, la importancia de entender que la mujer, en este caso María, tenía que ser ese instrumento de Dios. Que esa virgen tenía que batallar contra la sociedad. Yo no sé si usted recuerda que cuando Jesús estaba en su ministerio, ya de 30 años, alguien le dijo, si tú eres fruto de la fornicación. Imagínense con qué estigma María vivía cada día.
con que la gente le volteara la cara a lo mejor, con que la gente la señalara, con que la gente le pusiera una etiqueta y le pusieran la adúltera. Con ese estigma, María tuvo que seguir su vida por solamente tomar una decisión. Y la decisión fue ser la sierva del Señor. La decisión fue ser la sierva del Señor. Queridas damas, ¿hasta dónde estás dispuesta tú por ser la sierva del Señor? ¿Hasta dónde estás? Tú puedes decir las mismas palabras que dijo María, querida jovencita: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Pero qué va a decir la vecina? ¿Pero qué va a decir mi mamá? ¿Pero qué va a decir mi familia? ¿Pero qué va Y ahí empezamos a pensar tantas cosas, ¿no es cierto? Y eso lo que nos hace es alejarnos y no ser los siervos, las siervas de Dios que Él quiere que sea. Algunas conclusiones, hermanos, de esto que estoy hablando. Nunca debemos de olvidar que Jesús es la segunda persona de la Trinidad y que existía Él desde la eternidad. ¿Sí me explico? O sea, no se nos olvide eso. Que haya tomado forma de siervo, hecho semejante a los hombres, no le quita su divinidad, no le quita que Él es la segunda persona de la Trinidad. Como muchos grupos quieren hacerlo, ¿verdad? Jesús, un subdios. Jesús no es el Hijo. Es el Hijo, pero no es Dios. No, eso no es cierto. Segundo, hermanos, al Padre le place que su Hijo se encarnara, utilizando un vientre de una mujer, para así cumplir la promesa de que de su simiente o de su descendencia nacería Jesús. Pero nacería con un propósito. ¿Y el propósito cuál era? Vencer, dar victoria. Tercero, hermanos, debemos de recordar lo que muchos teólogos le llaman la unión hipostática, algo así. ¿Qué es eso? Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. No se le olvide, no se le olvide eso. Jesús se cansó. ¿Se acuerdan? En el pozo de la mujer samaritana. ¿Sus discípulos a dónde se fueron? A comprar alimentos. Se quedó él solo, llegó la mujer samaritana y Jesús se quedó porque estaba ¿qué? Cansado. Si estar cansado, hermanos, no es pecado. Si también uno se cansa, Jesús se cansó. Obviamente había un propósito que Jesús sabía, que iba a llegar una mujer necesitada, una mujer como la samaritana necesitada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué le pide? Dame agua para beber. ¿Tenía qué? Tenía sed. No se les olvide esto, hermanos. Pero también le dijo: mira, conozco tu vida. Conozco tu vida. ¿Sí? Conozco tu vida de tal manera que has tenido tantos maridos y con el que vives ahora no es tu marido. No quiere decir que estaba viviendo algo malo. A lo mejor estaba viviendo con un familiar, a lo mejor estaba viviendo, alguien le había dado la posada, no sabemos. Porque luego te quitamos a la samaritana como la peor, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y de dónde Jesús sabía todo eso? ¿Qué le mandó un investigador privado o qué? No, porque Él era 100% ¿qué? Dios. ¿Se acuerdan un día que querían apedrearlo, querían hacer algo y de repente ¿qué? Se desapareció. ¿Cómo? Se desapareció. Porque era 100% Dios, 100% ¿qué? Hombre. Nunca se nos olvide eso. Queridas damas, hoy quiero decirles algo a ustedes. Desgraciadamente, nuestros países se ha considerado como países machistas. ¿Sí? Se ha considerado como que si la mujer no tuviese
una dignidad, un respeto. Por eso se han levantado grupos, ¿verdad?, feministas para poder ayudar a entender lo que está sucediendo, ¿sí? No soy feminista ni soy machista. Lo único que sí veo es la dignidad que Dios le da a cada uno de ustedes. Y si no, lean por favor los evangelios y vean a cuántas mujeres Jesús ayudó. Mientras los otros, hubo una mujer ahí con un flujo de sangre, mientras los otros lo rechazaban, Jesús permitió que le tocase el borde de su manto y todavía dijo: ¿alguien ha tocado el borde de mi manto? Los discípulos diciendo: Jesús, hay tanta gente. No, hay una mujer que tiene que hablar conmigo. Hay una mujer que tengo que darle su dignidad. Hay una mujer que tiene que recibir el respeto por la fe que ella tenía, porque no he visto fe, dijo muchas veces, como esta mujer, ¿sí? Aún con las mujeres que no eran judías, con la mujer cananea, ¿verdad?, que le dijo: en todo Israel no he visto tanta fe como esta mujer. Querida dama, siéntate orgullosa en el buen sentido de la palabra. Jesús tiene un plan para ti. Jesús te da una dignidad. Jesús tiene algo especial para tu vida. Queridos varones, yo sé que le enseñaron lo mismo que a mí, ¿verdad? ¿Sí? Pero nosotros vemos el ejemplo de nuestro Dios, el ejemplo de Jesús. ¿Cómo trataba a quién? A la mujer. Un gran reto para nosotros, que vivimos en una sociedad machista, en una sociedad donde pensamos que el hombre tiene más dignidad o que tiene más derechos que la misma mujer. ¿Sí? Oramos. Padre, gracias, porque podemos ver en tu palabra, Señor, cómo una mujer fue necesaria para tus planes. Señor, tú pudiste haber aparecido al Señor Jesús aquí en nuestra tierra, pero era necesario que Génesis 3:15 se fuera cumpliendo, Señor. Que el profeta Isaías diera esa profecía sobre una virgen, para que Mateo la reinterpretara y pudiera decir que se cumplía en Jesús ese niño, pero que María era esa mujer. Y luego vemos al apóstol Pablo hablando de que Jesús vino de una mujer. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a entender la importancia que tú tienes para las damas. Y en especial pido una bendición especial para todas las mujeres de nuestra iglesia. Señor, cuídalas, ayúdalas. Y ayúdanos a entender, Padre Santo, que esta Navidad es que el Emmanuel está con nosotros. Bendíganos, Dios, por favor. Y bendiga a tu iglesia. Por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.